Mis amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están? Pues Dios, gracias a Él, pues todavía nos encontramos con vida y aunque no deja de haber contratiempos, tribulaciones, sufrimientos y todo, pero el Señor está dándonos la paz en medio de cualquier problema. Y en este día, pues Dios me ha dado un tema para compartir con usted. Como ¿sabía usted que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Dios quiere que todos los hombres seamos salvos. ¿Sabía usted que Cristo no vino a condenar a la humanidad, sino a salvar a los perdidos? Dios desde un principio quiere redimirle al hombre, porque por su rebeldía y desobediencia, en su infinito amor, no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere la condenación para nadie. Jamás Dios quiere hacerle mal al hombre. Yo en toda mi vida no veo qué mal quiere hacerme el Señor a mí. No, todo lo contrario. Todo ha hecho lo bueno. Desde el vientre de nuestra madre dice que nos está sustentando el Señor. Y cuando salimos, pues ya ha preparado todo para vivir nosotros, todo el ambiente, el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales, todo un paisaje, todo un paraíso. Pero claro, el hombre pues siempre rebelde, se queja de todo y no da gracias al Señor, ¿no es cierto? Dios es bueno y viéndole perdido al hombre en sus pecados y delitos, manda a su Hijo Jesucristo para padecer y morir por nosotros, para que nadie sea condenado a un lugar de tormento eterno, porque allá va a parar, no porque Dios le mande, como acabamos de ver y ya vamos a leer las Escrituras. Dios no manda al infierno a nadie, ni quiere que se condene, sino que el hombre, por sus propios medios, rechazando la salvación del Señor, se va a ese lugar. En Isaías 53 vemos cómo es el padecimiento de Dios, cómo quedó hasta desfigurado de tantos azotes y trompadas que le daban en el rostro y le escupían y todo. Miremos lo que dice en Isaías 53 a partir del 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos a Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren ustedes, Él cargó todas nuestras culpas para que nosotros seamos salvos. Dios siempre está animándonos, aconsejándonos, sustentándonos, nos sustenta desde el vientre de la madre, como les decía, protegiéndonos, proveyendo para lo material y lo espiritual, que es lo más importante. Vemos en el Salmo 103. En el Salmo 103, a partir del 3, dice la palabra del Señor. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Ah? ¿Quiere que le perdone todos sus pecados?
así como a mí también me perdonó. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo a tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, el único. Ya vemos que en este mundo no hay justicia para nadie. Todos se venden, todos se sobornan y pierde el más pobre, el inocente, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor, pero con Dios no sucede eso. En Isaías 51 nos dice su palabra lo que Dios hace para nosotros. En Isaías 41, a partir del 10, dice el Señor, no temas. Le está diciendo a usted y a mí, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, el único que puede sustentarnos. La invitación que Dios hace a toda la humanidad al arrepentimiento y recibir gratuitamente el perdón de nuestros pecados está en Isaías 55. Veamos en Isaías 55 qué es lo que dice la palabra del Señor. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, y venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed. ¿De qué? De Dios, de la justicia de Dios. Y dice, venid, comprad sin dinero vino y leche, que es su palabra. La palabra de Dios es vida, es alimento para nuestra alma. Dios en una ocasión dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el Señor. Luego dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y así es el hombre, gasta en cosas baladíes, en cosas que son innecesarias y peor para sus vicios, para las borracheras, para las drogas, para las orgías. Y el pan que necesita la casa, la esposa, los hijos, el hogar, para las cosas necesarias, para la educación, para la alimentación, para la vivienda y todo eso, ya no tiene. Por eso dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Bendito sea el Señor. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. ¿A quién hay que oír? ¿A los hechiceros, a los adivinos, a los charlatanes? No, mis amados hermanos. A Dios hay que oírle. Oí, dice su palabra, y haré con vosotros pacto eterno, un pacto eterno que Dios quiere hacer. Ese pacto, dice, las misericordias firmes que hice a David, así también con nosotros, y ahora mucho más. Pacto de sangre, porque Jesucristo derramó su sangre preciosa para que nosotros seamos redimidos, perdonados nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Luego en el 6 y el 7 dice la palabra de Dios, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto, dice, llamadle en tanto que,
Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dios está cerca y Él quiere no estar solo cerca, sino dentro de nosotros. Invítelo. Dígale, Señor, te amo, ven a mí. Bendito Dios, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, ven a morar en mí. Bendito sea el Señor. Deje el impío su camino, deje el pecador su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y eso es lo que queremos todos, la humanidad, y Dios quiere darlo, misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bendito sea el Señor. ¿Necesita usted el perdón de Dios? Claro que sí, así como yo lo necesité. Pues Él perdonó y estamos caminando en el camino que Dios nos abrió a través de su sangre, a través de sus heridas. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir al cielo sino por Jesucristo. Bendito sea el Señor. Por otro lado, luego vino Jesús mismo a hacer la invitación. ¿Qué le parece? Hace más de 2000 años, Cristo mismo vino, Jesús, a hacer la invitación, porque sabe que sin Él no hay salvación en el mundo entero. Así se dé la vuelta el mundo buscando la salvación, y en quién puede, aparte de Cristo, en quién puede ser salvo, no lo hay. Porque el apóstol Pedro dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y veamos lo que dice en el libro de Mateo capítulo 11. En el libro de Mateo capítulo 11 dice la palabra del Señor. El Señor Jesús mismo con sus labios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De qué estamos cargados? De problemas, cansados de comer basura, ¿no? De los charlatanes, de la podredumbre, de cómo se ha corrompido la sociedad en las drogas, en el sexo, en el robo, en el asalto, en cuánta cosa que ahora no, casi nadie puede vivir o andar tranquilo, inclusive por las calles, sin que reciba pues la sorpresa del asalto, el robo, el crimen y tanta cosa. Dios mío. Entonces Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué querrá que aprenda de el Señor Jesús? Aprended de mí a ser manso y humilde de corazón. No hipócritamente soy humilde, pues no hago nada, no rompo ni un plato, ¿no? No, ser humilde y sencillo de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice otra vez. Solo en Cristo podemos descansar de tanta maldad de este mundo. ¿Quiere escaparse usted de tanta maldad que hay aquí en este mundo? Solo en Cristo podemos escaparnos de este mundo. Bendito sea el Señor. Y entonces, pero en Juan también 3, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, dice la palabra del Señor, que nos invita cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Clarito, tan sencillito nos habla el Señor. Y mire lo que dice más adelante. Estoy leyendo Juan 3, 16 hasta el 19.
El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo que le decía anteriormente, Dios no mandó a Jesucristo para condenarle al mundo, no, sino para salvar, está clarito lo que dice aquí. Pero mire, dice, el que en él cree no es condenado. El que lo acepta en su vida y comienza una nueva vida, viene a ser una nueva criatura, un nuevo nacimiento, no carnal, ahora es espiritual el nacimiento. Quien recibe a Jesucristo es otra persona, otra vida, hermosa con Dios. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree y lo rechaza, ya es condenado, pero no porque Dios lo condena, sino porque el hombre mismo escoge. Pues Dios dio la libertad de escoger, como el libre albedrío, ¿no es cierto? Él dio esta facultad al hombre para que escoja o la salvación o la condenación, o el bien o el mal, o la luz o las tinieblas. El hombre tiene esa facultad. Pero usted, que es una persona creada a imagen y semejanza de Dios, escoja lo bueno. Dios, en su infinito amor y misericordia, mandó también su Santo Espíritu para que nos ayude a escoger lo bueno, para no ir a un lugar de tormento eterno. Porque dice también, no, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué pena, qué lástima, ¿no es cierto? Si no creyó. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Así de sencillo. Y dice en el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, rechaza y no cree en el Señor Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios permanece en aquellos incrédulos que rechazaron a Cristo y al final se pierden. Pero usted y yo estamos a tiempo. Invítelo, créalo de todo corazón, no se va a arrepentir jamás. Como lo he dicho, hace 50 años recibí a Jesucristo y no me he arrepentido. Y he pasado carros y carretas y seguiré pasando, sin duda, inclusive hasta por predicar la palabra de Dios. Problemas, tribulaciones, sufrimientos, enfermedades, pero ahí el Señor me ha mantenido firme y es como también los amo a mi familia y también los aconsejo con la palabra de Dios que permanezcan firmes, porque dice la palabra del Señor y el Señor Jesús mismo en Mateo 25, y el que permanece fin, dice, y el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Así que mi amado hermano, mis amigos, bendito sea el Señor, siga firme. También el apóstol Pedro anuncia un juicio de Dios, porque así como Dios es amor, así también es justicia. Y nadie puede burlarse de Dios. Tenga en cuenta esto. Usted dice, pues no, o a lo mejor quiere aplazar, ya cuando ya sea viejo, tal vez me dedique. Pues ¿cómo sabe usted si hoy mismo, dice la palabra del Señor, Dios te llama? ¿Y cómo nos iremos a presentar si no hemos recibido la carta de presentación, el pasaporte a Jesucristo para ir al cielo, para presentarnos delante de Dios? Leamos en
Segunda de Pedro capítulo 3, lo que dice la palabra del Señor. En la segunda epístola de Pedro capítulo 3, el 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Antiguamente se acabó el mundo por el agua, el diluvio universal, usted conoce por la historia, ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios. Pero para este tiempo, que tenemos que estar ya preparándonos, porque viene pronto el Señor. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere el mal para nadie, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, dice esa comparación que hace, porque el ladrón no avisa cuando viene a robar, ¿no es cierto? Y en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos ardiendo serán quemados y se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bendito sea el Señor. ¿Sabía usted que luego habrá un cielo nuevo y una tierra nueva? Porque todo pasará. Pues dice también el Señor Jesús, todo pasará. El mundo, el cielo, la tierra, pero mis palabras no pasarán. Es palabra eterna y muy cierta, mis amados hermanos. Así que permítame hacerle la invitación a usted, si todavía no ha recibido, por supuesto, a Jesucristo en su corazón. El Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos queremos que también no solo yo o nosotros nomás ser salvos, y nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos? Tenemos que, una vez que recibimos a Jesucristo, pedir la salvación también de ellos. Bendito sea el Señor. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Bendito sea el Señor. Padre bueno, gracias. Gracias porque todavía nos das esta grande y nueva oportunidad de poder recibirte, de poder rendirnos a tus pies, bendito Dios, porque eres tú nuestro creador y el único que tú todo lo mereces. Tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. No hay nadie más en este mundo. Todos los demás son diablos y dioses falsos, mentirosos, engañadores, charlatanes. Pero solamente tú eres el único Dios vivo y verdadero. Gracias, bendito Dios. Salva, bendice a los que están escuchando y viendo este video, bendito Dios, porque tú me has escogido para anunciarles esta palabra bendita que perdona, sana y salva. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que Dios les guarde.